El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Para ilustración de la mesa, daré lectura a la síntesis del dictamen. La propuesta busca reestructurar la administración pública en México, promoviendo un modelo que priorice eficiencia, austeridad y buena administración mediante la modificación de varios artículos de la Constitución. Se plantea la extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la redistribución de sus funciones entre las dependencias del Ejecutivo Federal. Esto incluye a instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, entre otros. La idea subyacente es centralizar estas funciones en materia educativa, las funciones de mejora continua de la educación, previamente a cargo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a la transparencia y protección de datos, las responsabilidades pasarán a la Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos. La medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas sociales, laborales que pertenecían al Coneval se integrarán al INEGI. Los transitorios de la reforma establecen plazos para la implementación de estos cambios. Por ejemplo, el Congreso deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días naturales y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para la armonización. Los ahorros de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables. Se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados. De conformidad con el artículo 122 del reglamento de esta Cámara, presento a nombre de la bancada naranja esta moción suspensiva para interrumpir la discusión de este dictamen en el Pleno. Consideramos que los órganos constitucionales autónomos fungen como reguladores y además son garantes de los derechos humanos. Son además, compañeras y compañeros, pilares de nuestra democracia, porque no podemos seguir permitiendo la concentración excesiva del poder. Además, consideramos que el proceso legislativo para la aprobación de este dictamen no incluyó la opinión de las y los integrantes de la actual legislatura hasta el día de hoy. Sabemos que tampoco se permitió realmente escuchar las opiniones de la ciudadanía, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, porque se cayó en simulación y en cerrazón. No podemos seguir con esta discusión, compañeras y compañeros. Debemos evitar que México viva una etapa de eliminación de contrapesos institucionales, en particular frente al Poder Ejecutivo. Tal cual parece que venimos aquí a retomar discusiones del siglo pasado que deberían estar superadas, en lugar de avanzar hacia las discusiones del futuro que merecen las y los mexicanos. Deberíamos estar aquí discutiendo cómo rendirle mejores cuentas a la gente del gasto público y las decisiones del gobierno, cómo proteger con más eficacia los derechos de los usuarios de telefonía móvil o internet, o bien cómo lograr que paguemos precios justos por lo que compramos sin que ninguna empresa abuse de las necesidades de los más vulnerables con prácticas tramposas. Pero no, Morena lo hace de nuevo y sigue diciendo no a las nuevas discusiones que este país necesita. En su lugar, hoy nos metemos en una cápsula del tiempo y regresamos al pasado, a los tiempos del partido poderoso dominante que su poder causó terror y opresión a millones de personas. Hoy hemos sido convocados para discutir y votar sobre un conjunto de reformas constitucionales denominadas simplificación orgánica. ¿Pero qué es realmente esa mal llamada simplificación orgánica o administrativa? Es un proceso que implica un estudio y análisis a detalle de un conjunto de funciones y atribuciones que pueden realizarse de una manera más sencilla y menos costosa, tanto desde la perspectiva del gobierno, pero sobre todo con impacto y beneficios sociales y la facilidad para los ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales. ¿Hay algo de esto en el dictamen que hoy discutimos?
La respuesta es un contundente no. El Estado mexicano fue construido sobre las bases de una república representativa, democrática y federal, fundada en los principios de soberanía popular, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Sus instituciones democráticas suman a la consolidación de los poderes de la Unión y protegen los derechos y libertades, promueven la justicia y el bienestar social. Y pese a lo que ustedes han podido manifestar desde la época de los 90 y precisamente con gobiernos de oposición, como lo es hoy, gobiernos del PRI, nuestro país dio un gran paso al sumarse a la corriente internacional para crear administraciones especializadas y distanciadas de la política partidaria, surgiendo así órganos de alta especialidad técnica que además funcionan como reguladores, garantes y balances que promueven la correcta administración de un país. El dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía, de la mal llamada simplificación administrativa, representa verdaderamente una regresión que va en perjuicio de las y de los mexicanos. Por eso el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra. Esta propuesta que se ha sostenido y argumentado a partir de una narrativa que es simplista, que es improvisada, que es superficial y que es irresponsable, pretende socavar la estructura institucional compuesta por muchos servidores públicos que durante varios años han trabajado para consolidar esquemas de gobernanza que estén anclados sobre la autonomía de las funciones reguladoras, sobre evaluaciones para ser garantes de la transparencia del Estado mexicano. Las 7 instituciones a las cuales hoy pretenden extinguir, 7 instituciones que, como dijeron en el pasado, las van a mandar hoy al diablo, desde su origen han respondido a una simple pero importante exigencia: garantizar que las decisiones eminentemente técnicas del gobierno se adopten bajo criterios de objetividad e imparcialidad, desde una posición de independencia. Del Pacto por México y del PRIAN crearon organismos tapadera para simular un cambio mientras pretendieron dejar intocado el régimen de corrupción, privilegios e impunidad. Vil gatopardismo. Hacían como que se cambiaba para que todo siguiera igual. Y ese fue el caso de varios de los llamados organismos autónomos, que hoy, por mandato del pueblo, habrán de fenecer. Por eso, en su tiempo, varios que seguíamos ahí en la izquierda, en la legislatura 2012-2015, votamos en contra de esos frutos podridos del Pacto por México que surgieron del peñanietismo. El pueblo de México sigue avanzando y consolidando el segundo piso de la cuarta transformación. Estamos en un momento histórico en donde la administración pública estará por fin al servicio de la gente, escuchando y atendiendo las demandas populares que aún quedan pendientes. Se sienten los aires de nuevos cambios estructurales que serán cruciales para el rumbo de nuestro país. Esto nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo de gobierno más eficiente, más transparente, pero sobre todo más cercano a las verdaderas necesidades de nuestra gente. De este encuentro, que nos ha denominado y nos ha reconocido como el constituyente permanente del 24, porque hemos realizado desde el 2018 diversas modificaciones a nuestra Constitución y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy estamos planteando 13 modificaciones a nuestra Carta Magna y estamos adhiriendo 9 artículos transitorios. Pero el día de hoy
a diferencia de los demás días, es importante. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos al entramado de la Administración Pública Federal. Hoy pretendemos nosotros que 7 organismos autónomos desaparezcan, porque hemos reconocido, y el pueblo de México también reconoce, que solamente ha sido una erogación de presupuesto de manera infructuosa. Tenemos que recordar en qué momento surgen estos 7 organismos. Estos organismos surgen en el periodo neoliberal, en donde solamente cuando surgen o cuando nacen es con un solo motivo. El principal objetivo es tratar de maquillar, tratar de disfrazar lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. Y el segundo motivo también, no solo uno hay otro, es acomodar a amigos, amigas, parientes, familiares, todos aquellos funcionarios que actualmente están en estos organismos no han cumplido su función. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado. Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 347 votos.